Buenas tardes, soy María Aristóteles Rodríguez, responsable de comunicación de ICAS y miembro de la Comisión de Abogacía Digital del Colegio. Antes de empezar, recordaros que hemos empezado hoy una pequeña campaña de difusión sobre el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, que hoy habéis de haber recibido un mail y que cada día actualizaremos noticias en la web. Para mí es un placer acompañaros hoy en esta jornada de la que me declaro totalmente fan. Transformación digital y gestión de despachos. Hola, vamos a explicarnos un poco. Es todo muy sencillo. Al igual que yo conduzco un coche sin conocer cómo funciona el motor, vamos, que lo que quiero es que me traiga y que me lleve y gaste poco, pues la transformación digital y el uso de herramientas digitales están aquí no para complicarnos la vida, sino para ayudarnos en el día a día y mejorar nuestro rendimiento profesional. A veces la curva de aprendizaje se nos hace cuesta arriba, pero si hemos conseguido por tercera vez doblegar la curva de la COVID, pues cualquier aprendizaje está al alcance de nuestras pantallas. El año pasado supuso no ya un avance, sino un cambio radical de hábitos. Un sí o sí de relacionarnos de manera diferente y aprender nuevas fórmulas de trabajo en remoto. La adaptación fue inmediata, más bien obligada, y se perdieron algunos miedos. Pero aún hay más. Y para eso está aquí hoy nuestra ponente, Rocío Ramírez Torres, que además de abogada y consultora Legal Tech, es coordinadora de la sección de gestión de despachos del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga. Lleva más de 20 años ejerciendo como abogada y en los últimos años es consultora de implementación de herramientas digitales en despachos de abogados y procuradores. ¿Qué quiere decir esto? Que gracias a su experiencia nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza y vamos a ir directamente a lo que nos interesa. Muchas veces se cree que implementar estas herramientas digitales son solo para grandes despachos que gestionan carteras masivas, largas bases de datos, etcétera. Pero hay muchas herramientas de fácil acceso y hoy Rocío nos las va a enseñar para que agilicemos significativamente las tareas de los profesionales de la abogacía en tareas administrativas o burocráticas. Archivo de email, gestión y archivo de notificaciones, inclusión de vencimientos en la agenda, remisión de escritos al procurador, etcétera, que suelen llevar mucho tiempo y son poco productivas. Y estas herramientas no se usan porque no se sabe que existen, para eso estamos aquí, o incluso por desconocimiento en su uso. Como dice Rocío, el Legal Tech viene para quedarse. En un mundo cada vez más digitalizado, abogados y abogadas también tienen que digitalizarse y dedicar el tiempo a los asuntos que realmente lo requieren, como valoraciones jurídicas, preparación de los asuntos, asesoramiento y no en papeleo o gestión de correos electrónicos. A lo largo de esta charla iremos realizando preguntas que os invitaremos a responder. Vamos, que vamos a hacer encuestas para ver si estáis ahí detrás. Y compartiremos tanto la presentación de Rocío como links a las herramientas que vaya indicando. Así que vamos a empezar con la primera y vamos a empezar a responder. Y os dejo con Rocío. Gracias, María. Muchísimas gracias por tu presentación. En primer lugar, quisiera agradecer al Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla esta oportunidad que me brinda de poder compartir con todos vosotros lo que no es más que mi experiencia profesional de los últimos años y que se ha visto principalmente truncada, digámoslo de esa manera, como consecuencia de la necesidad que la gestión de expedientes masivos, que es a lo que yo me he estado dedicando en los últimos años, pues hacía que necesitáramos de unos pluses, de unas herramientas para que los plazos no nos comieran. ¿Por qué? Pues porque llega un momento que los recursos humanos no dan abasto en la gestión de los expedientes. Sin embargo, cuando yo empiezo a recapacitar y a ver todas estas herramientas y empiezo a valorar y analizar, bueno, pero si estas herramientas, ¿verdad? Que esto no es porque yo sea de un gran despacho o porque yo estoy trabajando para un gran banco. Es que estas herramientas, si no se usan, es porque se desconocen. Si a mí hace 2, 3, 5 años alguien me hubiera dicho, bueno, 2 no, hace 5, 6 años alguien me hubiera dicho, oye, que tienes a tu alcance esta herramienta que te va a ayudar a gestionar un porcentaje interesante de notificaciones y a volcarlo de forma automática en tu agenda y en tu archivo. Y a mí se me hubieran caído en lágrimas. Si a mí alguien me hubiera dicho, oye,
tú que tienes que pedir, por ejemplo, ahora las vistas telemáticas, que hay que pedir muchísimas vistas telemáticas, te vas a poner a pedirla de una en una, pero si hay herramientas que te permiten gestionarlas, generar el escrito de forma masiva y mandarlas de forma unitaria al procurador dándole un botón y se hace perfectamente en un minuto. A mí la verdad es que si alguien me hubiera dicho eso hace unos cuantos años, pues me hubiera solucionado muchos quebraderos de cabeza. Y entonces cuando yo empecé a valorar y a decir, bueno, pero este tipo de herramientas es asequible a todo el mundo, no solamente a despachos de renombre o con grandes presupuestos. Estas herramientas son asequibles para despachos unipersonales, son asequibles para despachos pequeños y medianos. ¿Cuál es el problema? Pues que las desconocemos, lo primero, y que todos hemos oído hablar de la inteligencia artificial, del machine learning, todos hemos oído hablar de la automatización de procesos, pero no sabemos cómo aplicarlos al mundo del derecho, no sabemos cómo aplicarlo en nuestra gestión de nuestra carga de trabajo. Y es aquí donde yo voy a intentar ilustraros un poquito, daros algunas ideas, descubriros este mundo con la esperanza y el propósito de que efectivamente el día de mañana podáis valorar y decir, uy, aquí yo tengo un atasco que no vea de papeles, ¿cómo puedo aligerar esto? Oye, ¿no había ahí un curso que yo fui en el colegio de abogados que me hablaba de no sé qué herramienta? Y que vosotros podéis tirar de esto y en el día de mañana os ayude a optimizar vuestra carga de trabajo, que es de lo que se trata. Así que si queréis empezamos ya con la presentación. María, muchas gracias. Hoy empezamos pues con un título estupendísimo, Transformación Digital de los despachos y abogados, pero lo más importante, cómo estas herramientas digitales nos pueden ayudar en la gestión de la carga de nuestro trabajo, ¿vale? El propósito de este taller, y es con lo que a mí me gustaría que nos quedáramos al final de esta jornada, son los siguientes aspectos. Punto 1, mostraros aplicaciones prácticas de las distintas herramientas digitales. Bueno, de las distintas que hay, no, pero son muchísimas, de algunas, de las más concretas que efectivamente pueden ayudarnos de una manera tangible y significativa. Por otro lado, presentaros ejemplos reales de su aplicación para gestionar la carga de trabajo. Yo no os voy a hablar de cosas que he oído, no, yo voy a hablar de cómo he aplicado estas herramientas digitales en la gestión de la carga de trabajo de los despachos con los que he estado trabajando, porque las he utilizado, ¿vale?, a título profesional particular, y cómo luego también este tipo de herramientas la he ido implantando en los despachos de abogados y procuradores con los que yo estoy trabajando como consultora y que le están ayudando a gestionar también su carga de trabajo. Otro elemento que creo que es fundamental y que creo que ha llegado el momento de replantearnos es si los procesos establecidos tradicionalmente por los abogados para gestionar todos los que son los procesos judiciales o todas las contrataciones, toda la gestión de nuestros expedientes, sean litigiosos o sean de naturaleza contractual, ¿son los más eficientes? Es decir, tal y como hemos venido tradicionalmente gestionando estos expedientes, ¿son los correctos? Y aquí creo que es momento de lanzar dos preguntas y os voy a explicar y os vais a entenderme perfectamente por qué. Punto 1. Cuando nosotros decidimos independizarnos, ¿vale? Tradicionalmente, los abogados, los que ya tenemos una edad, que hemos cumplido ya los 40 y yo creo que generaciones que han venido también detrás también siguen haciéndolo y desgraciadamente por ahora ese es el modus operandi. Oye, me voy a montar por mi cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, una base de datos buenísima, que tenga los mejores modelos de contratos, de demandas, de contestaciones, jurisprudencia al día, doctrina estupendísima. Y resulta que todas estas bases de datos pues ya las facilitan de forma gratuita para sus colegiados los colegios de abogados. Te vas a tu biblioteca, yo lo he estado hablando con María y me lo ha confirmado que lo tenéis en Sevilla, en Málaga también lo tenemos. Nosotros, por ejemplo, en Málaga tenemos hasta 3 bases de datos. Si yo necesito cualquier modelo de jurisprudencia, cualquier modelo de demanda, de contestación, o si necesito cualquier sentencia, puedo hacerlo de forma online a través de la página del colegio y coger la que yo quiera, ¿vale? Luego, cuando tú te has descargado ese modelo que te hacía tanta falta, luego todos somos mijitas, todos los abogados. Y a mí me gusta que el título esté centrado. Me gusta que la sangría esté para un lado, que esté para otro. Y resulta que termino adaptando ese modelo que inicialmente me descargué
Y sobre esa plantilla que yo ya tengo en mi Word estupendo, es con el que siempre ya voy trabajando. Conclusión, la base de datos del software que necesitaba de jurisprudencia, de doctrina y de formulario, casi nunca lo uso. Nunca nos planteamos contratar un software de gestión. ¿Y qué es un software de gestión? Un programa que nos ayude a gestionar nuestros expedientes, donde nos permita almacenar todas las notificaciones, todos los contratos o documentos que hacemos. Nos permite almacenar todos los contratos que vamos generando, todas las conversaciones con los clientes, todos los correos electrónicos. Nos permite agendar los vencimientos y los señalamientos. Eso no cabe en nuestra cabeza. Nosotros es todo, las carpetas típicas en el Microsoft, en nuestro ordenador, un Excel con los datos de los clientes y se acabó. Claro, así es muy difícil que podamos optimizar con herramientas digitales nuestra carga de trabajo porque no tenemos los medios, ¿vale? Otra cuestión que también creo que debemos plantearnos es la siguiente. Sin software de gestión perdemos mucho y os voy a explicar cuál es una de las partes más importantes que perdemos. Tradicionalmente, volvemos otra vez a la tradición, las notificaciones venían siempre en formato papel. El procurador las cogía de su casillero, ¿vale? Las llevaba a su despacho, las revisaba, anotaba los vencimientos, los señalamientos, las fotocopiaba, archivaba en su expediente la noti, confirmaba que lo tenía todo anotado en su agenda y ahora le llevaba al letrado, al abogado personal, su tanda de papel, ¿vale? Y de notificaciones. Y el letrado cuando la recibía volvía a hacer lo mismo. Volvía a leer las notificaciones, volvía a gestionar los vencimientos, los señalamientos, los volvía a anotar en la agenda, volvía a archivar en su carpeta todas las notificaciones y luego las guardaba en los archivadores, en las estanterías con las cajas AZ o como fuese que las tuviera archivadas. Ese sistema estaba estupendo, aunque se duplicaban las tareas, estaba estupendo porque no había otra manera de hacerlo. El procurador tenía su propia agenda, ¿vale? Su propia agenda, que era manual y que obviamente no se podía compartir, y el letrado igualmente tenía su propia agenda, que no se podía compartir, y en la que llevábamos todos íbamos todo el día con nuestra agenda. Y cada uno tenía su despacho con su archivo correspondiente donde se guardaban las notificaciones. Hoy en día ya tenemos maneras de trabajar de forma colaborativa. Todo se puede colgar en la nube, las agendas se pueden compartir y lo que no nos planteamos diariamente es que el procurador recibe las notificaciones del SNE, las gestiona, las lee, anota en los expedientes los vencimientos y los señalamientos en la agenda, lo vuelve a guardar en su expediente y nos lo envía por email. Y nosotros, los abogados, volvemos a rehacer el mismo proceso. Volvemos igualmente a leer la notificación, a ver si tengo plazo, si no tengo plazo, el señalamiento del juicio. Luego lo guardo en su expediente. Y hemos duplicado diariamente millones de tareas. La pregunta aquí es, esa base de datos que contratamos al principio, ¿cuántas veces a la semana descargamos un modelo para poder hacer una demanda o un contrato? ¿Vale? ¿Cuántas veces a la semana? Pero, y la otra pregunta es, diariamente, ¿cuántas notificaciones gestionamos? Diariamente, ¿cuántas notificaciones archivamos, agendamos y guardamos en su expediente? Cuando, si tuviéramos el mismo software de gestión que los procuradores, compartiéramos el software de gestión, ¿vale? Esa tarea nos la ahorraríamos y son muchas horas al día las que dedicamos a gestionar notificaciones. Son muchas horas al día las que dedicamos a archivar expedientes, en sus expedientes cada una de las resoluciones recibidas. Por lo tanto, este es un claro ejemplo de por qué entiendo que debemos plantearnos la adecuación de los procesos establecidos tradicionalmente para gestionar nuestra carga de trabajo, ¿vale? Luego os iré explicando con más detalle maneras para ir agilizando, pero que quiero que esas dos preguntas, o sea, estas dos cuestiones se queden ahí a modo de run run y que nos demos cuenta que efectivamente quizá es el momento de cambiar el modo en el que se gestionan los expedientes, ¿vale? Y el cuarto propósito que tengo con este taller, que me gustaría extraer de este taller, es descubrir con vosotros el potencial de la transformación digital en nuestra profesión, ¿vale? Que podáis ver efectivamente las herramientas digitales, cuánto nos pueden ayudar. La pregunta aquí es la siguiente, la pregunta clave. ¿Qué es la transformación digital? Todos hemos escuchado. Transformación digital, transformación digital. Mira, y esto a mí me suena como el efecto 2000 famoso. Los que ya cumplimos hace ya muchos años, los 20 o los 30 y nos pilló entre medio el paso de siglo, del 1999 al año 2000.
estuvimos durante años escuchando el efecto 2000, parecía que ese día todo iba a desconfigurarse, los ordenadores iban a hacer un desastre, todos los sistemas iban a petar, horroroso. Todos escuchábamos el efecto 2000 y luego no pasó nada, estaba todo controlado. Pues igual es la transformación digital. Todo el mundo escuchamos hablar, todo el mundo, ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? ¿Esto qué es? Y la transformación digital no es más que simplemente ir adaptando pequeñas herramientas digitales que no son nada extraordinarias, ahora la ir viendo en nuestro día a día, de manera que agilicen nuestra carga de trabajo, de manera que nos ayuden a gestionar los expedientes de una manera mucho más liviana, porque las máquinas pueden hacer muchas tareas tediosas que desgraciadamente hacemos diariamente los abogados. Y con estas tareas que hacen las máquinas, que hicieran los sistemas informáticos, nosotros tendríamos más tiempo para dedicar a estudiar expedientes de enjundia, a elaborar contratos más complicados, a preparar ese recurso de casación que tenemos pendiente que no sabemos cómo le vamos a meter mano porque es el primero que preparamos. Entonces, podremos dedicar el tiempo a las tareas que efectivamente requieren del trabajo de un abogado, porque archivar o incluir un vencimiento en una agenda lo puede hacer cualquiera. Perdonad, que no he dicho que debemos diferenciar entre este tipo genéricos de herramientas digitales. Por un lado, las tecnologías facilitadoras de la gestión, que son las que nos van a ayudar a gestionar expedientes. Tecnologías de optimización de la gestión, que lo que va a hacer es que lo hagamos de una manera más rápida. Y tecnologías que ayudan o sustituyen el asesoramiento, es decir, pues que tengan capacidad de elaborar un contrato, por ejemplo, de arrendamiento, sin necesidad de que lo supervise un abogado, porque ya es un modelo estandarizado, son tipos de contratos que habitualmente son con el mismo supuesto y que sabemos que va a tener una respuesta predeterminada y que se va a comportar, en la relación jurídica de una manera similar a casos anteriores, como por ejemplo también los temas de las cláusulas gastos. Hay una sentencia del Supremo que dice que los gastos son nulos, por lo tanto, las demandas reclamando las cláusulas gastos son A, B o C. Siempre van a ser de la misma manera. Pueden meterle una partida u otra en función de las facturas que tenga, pero siempre van a ser igual. En el sentido de la transformación digital, lo que hablaba María, yo quiero conducir un coche que me lleve, pero no quiero conducir el motor, pues igual, nos encontramos que hace 10 años teníamos un teléfono que únicamente nos permitía, a modo de ejemplo, llamar y mandar SMS, y hoy en día tenemos unos teléfonos que permiten acceder al correo electrónico, poder revisar un contrato que nos ha mandado un compañero que está esperando que le demos el OK para que su cliente lo firme, aplicaciones móviles que nos permiten hacer una transferencia en el momento, tener videollamada, tener acceso a expedientes en la nube, y todo esto nos permite trabajar, ¿vale? Hace unos cuantos años, pues era impensable tenernos que pagar, tener que destinar un presupuesto importante a un teléfono que nos permitiera todo esto, pero hoy en día sabemos, ¿vale?, que nos va a ayudar significativamente en la gestión de nuestro trabajo, nos va a permitir poder estar día a día conectados en cualquier momento. Y en ese sentido, las herramientas digitales es las que también nos van a aportar, pero tenemos que partir de la base que para poder utilizar las herramientas digitales tenemos que incorporarlas a nuestro sistema. Hay que hacer una inversión, hay que contar con ellas. No estamos hablando de inversiones exageradas e inasumibles, no, estamos hablando de inversiones perfectamente asumibles y que cuando ponderemos lo que nos cuesta con lo que nos ahorra, incluso va a ser un valor en alza y va a ser rentable significativamente también, ¿vale? Y ahora viene aquí la pregunta, ¿por qué debo introducir herramientas digitales en la gestión de mi despacho y cómo pueden ayudarme? Pues sencillamente porque nos va a suponer un ahorro de tiempo brutal en la gestión de carga de trabajo. Al principio el ahorro de tiempo será menor porque obviamente hay que hacer una inversión en tiempo en el sentido de aprender a manejar la herramienta o el software de gestión, habrá que configurarlo, hay que implementar todas las mejoras de las que queramos beneficiarnos, pero una vez que eso ya en rodaje, es como el rodaje de un coche, una vez que eso ya está pasado, la gestión es automática y la rentabilidad del tiempo efectivamente es cuando viene a percibirse, ¿vale? Y cuanto más tiempo ahorramos, ¿vale?, más rentable es el expediente. ¿Por qué? Porque si yo un expediente cobro X y le tengo que dedicar 10 horas, cuando le dedico 8 en vez de 10, obviamente esas 2 horas que me ahorro puedo dedicárselas a otro expediente. A un expediente, por ejemplo, de un cliente nuevo que antes no tenía tiempo de gestionarlo. Tenía que rechazar clientes porque no me daba la vida para gestionarlos más. El hecho de poder ahorrar tiempo para dedicar a otros expedientes, a nuevos clientes,
Eso implica también un aumento en la rentabilidad, ¿vale? Esto, ¿vale? El aumento de la rentabilidad y la gestión del tiempo va a ser mucho más importante en función del tipo de servicio que nosotros ofrezcamos a nuestros clientes. Si nosotros nos encontramos que somos un despacho artesano, y cuando hablo de artesano no me refiero a que todavía gestionamos todo en formato papel, que hacemos, guardamos todo en las carpetas famosas del ordenador, de crear nueva carpeta y vinculado a un Excel donde tengo los datos. Cuando me refiero a artesano no me refiero a eso. Cuando me refiero a artesano me refiero a un traje a medida. Cuando tú vas a un sastre porque te quieres hacer un traje que te quede como un guante, tú sabes que el sastre puede pedirte lo que tú quieras, lo que él quiera, porque es algo que te está haciendo a medida, ¿vale? Pues cuando hablamos de servicios jurídicos artesanos me refiero a eso. Servicios jurídicos muy concretos, muy específicos, muy complejos, que es un asesoramiento a medida y con una solución exclusiva, como veis en el gráfico de la derecha, ¿vale? Es un trabajo complejo, con un asesoramiento a medida, una solución exclusiva. El otro día me hablaban de un despacho de abogados que se dedicaba a la gestión de asuntos taurinos. Yo no sé cuántos compañeros se podrá dedicar a eso en España, pero yo creo que es un claro ejemplo de un despacho artesano, un abogado artesano, porque no va a tener prácticamente competencia. Y al no tener competencia, pues obviamente puede considerar establecer unos honorarios ajustados al tipo de trabajo que va a hacer, ¿vale? O ajustado al servicio que va a ofrecer el cliente. Y en contraprestación tenemos el despacho low cost. ¿Cuál es ese? Pues, por ejemplo, el despacho que se dedica a asuntos en los que hay una gran competencia y que no tienen realmente mucha complejidad y que habitualmente el resultado, ¿vale? Está ya predeterminada, la solución está predeterminada y el asesoramiento está estandarizado. Por ejemplo, como hacía referencia antes a las demandas de reclamación de cláusulas gastos, ¿vale? Ahí ya se sabe que tú siendo un consumidor, habiendo destinado el préstamo para una vivienda habitual o para uso personal y que tú tienes tus facturas y alega la sentencia del Supremo, pues se sabe que esto sí o sí, pues van a condenar al banco y que además las costas son las que son. Pero ¿qué pasa en este tipo de asuntos? Que hay tantísima competencia y hay despachos que lo generan de forma masiva que los honorarios están tirados. Que es que tú no puedes cobrar, vas a cobrar unos honorarios que vienen predeterminados por bien o por el cliente o bien por la situación. Entonces, en este tipo de despachos que gestionan este tipo de asuntos, el automatizar los procesos es fundamental. ¿Por qué? Porque si tú desde el principio tienes que llevar un pleito a coste cero a inicio porque lo vinculas a las costas y vas a tener que estar 3 años pleiteando de gratis, perdonadme la expresión, mientras más automatizadas tengan las tareas, mientras menos tiempo le tengas que dedicar, más rentable te va a resultar y obviamente no vas a dejar de atender otro tipo de asuntos que sí que te puedan procurar ingresos, ¿vale? Lo que hablaba antes, el artesano pues va a poder cobrar lo que considere oportuno y el loco, pues los honorarios van a ser, pues ya ves tú, los que vengan determinados, pues como vengo aquí, las determinadas pues están ya prefijados, pues por ejemplo porque tu cliente es una entidad financiera y los pleitos los paga a los precios que los paga y no se puede negociar más. Pero un buen cliente y no está la cosa para rechazarlo. O, por ejemplo, compañías de seguros que también igual, que te pagan el pleito, te pagan el asunto, la póliza, que se gestione a un precio determinado, multinacionales, compañías suministradoras que tienen prefijados los asuntos que asignan con una cuantía en concreto y la única manera de sacarle cuanta más rentabilidad es pues automatizando la mayor partida de tareas posibles para aumentar los beneficios. También muchas veces está fijada la naturaleza de los honorarios prefijados por la naturaleza del asunto, como son, por ejemplo, los pleitos de condiciones generales de contratación, divorcios express, por ejemplo, así como otros muchos tipos en los que ya vienen prefijados porque hay mucha competencia y el cliente te dice, oye, mira, que yo tengo que te me lo lleva sin cobrarme provisión de fondo o nada al principio. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer tú? Pues te tienes que unir y subirte a la ola. No te queda otra. Entonces, ante todo esta tesitura, cuando los honorarios se ven reducidos significativamente, no por propia voluntad, sino por el entorno y por las circunstancias que lo rodean, la única manera de aumentar el margen de beneficio de los honorarios es hacer mucho en poco tiempo, utilizando los mínimos recursos posibles y sin restarle calidad, ¿vale?
Porque todos sabemos que cuando hacemos mucho, quien mucho abarca poco aprieta, que dice el refrán, ¿no? Pues de eso se trata, que las herramientas digitales te permiten abarcar mucho, pero sin apretar. ¿Para qué? Para que se pueda hacer todo con la misma calidad. ¿Y cuál es la solución? Pues digitalizando los procesos de gestión documental de nuestros expedientes, ¿vale? Vamos a ir viendo ya ejemplos de algunas de las herramientas y os voy a ir diciendo partidas a las que se podrían ir utilizando cada una de las herramientas, ¿vale? Os pongo entre paréntesis cuáles son y, bueno, metiendo en Google pues cada una de ellas, pues vais a ir poder viendo y poder ir analizando cada una de las prestaciones. Sí que es cierto que muchas de ellas ya las conocemos y otras no, pero de eso se trata, que las que no conocemos a raíz de este taller, pues ya nos empiecen a sonar. Dentro de las tecnologías facilitadoras de la gestión que comentábamos antes, por ejemplo, los almacenamientos en la nube, que te permiten que tú estás en tu casa y de repente te llama un cliente, oye, que resulta que este expediente, que no tenemos nada, que no sé nada del asunto de hace mucho, pues espérate, te voy a mirar a ver si tenemos algo. Tú rápidamente accedes a la nube y ves si hay alguna notificación reciente o si tienes algún tipo de comunicación del letrado contrario o lo que sea. Y esto te lo permite herramientas pues, como, por ejemplo, Google Cloud o Amazon Web Services tienen también el sistema de almacenamiento en la nube. Después, conexiones en remoto, que son fantásticas, que todos ahora con el tema del COVID, de la pandemia, pues desgraciadamente o afortunadamente, porque nos hemos visto obligados a conocer nuevas herramientas que nos permiten trabajar desde casa, por ejemplo, teniendo el equipo del despacho conectado. Y podemos trabajar en remoto como si estuviéramos sentados delante del ordenador en el despacho. En este caso tenemos, por ejemplo, AnyDesk o TeamViewer, que nos permiten trabajar en ese formato, ¿vale? Dentro de las tecnologías de optimización de la gestión, pues tenemos herramientas que nos van a ayudar a gestionar los expedientes de una forma más sencilla, ¿vale? Por ejemplo, vamos a tener herramientas digitales como el OCR. Seguro que muchos de vosotros sabéis lo que es el OCR, porque ya hay juzgados que piden que aportemos las demandas o las contestaciones en formato OCR y habrá muchísimos de vosotros que diréis, ¿OCR? ¿Eso qué es? Pues el OCR es un reconocimiento óptico de caracteres y me vais a entender. Cuando vosotros tenéis un documento PDF, ¿vale? Vosotros habéis dado cuenta que muchas veces cuando vosotros escaneáis los documentos, que tenéis un documento en papel y lo escaneáis y lo hacéis y lo escaneáis y lo transformáis en un documento PDF, cuando intentáis seleccionar el texto, ¿vale? Se te selecciona directamente la página completa. Tú no puedes seleccionar una línea ni puedes hacer nada. Y es un soberano latazo, porque tú a lo mejor quieres copiar una cláusula del contrato y has escaneado el documento y no puedes y tienes que transcribirlo. Eso no nos sirve. En cambio, hay otra modalidad que es cuando tú tienes un documento PDF porque se ha generado directamente en formato Word y tú lo imprimes en PDF, ese tipo de documentos sí podéis seleccionar una línea, 2 líneas, un párrafo, 2 y podéis copiar y podéis pegar. Y es grandioso. ¿Por qué? Porque tú tienes un documento, un contrato que tú tienes que incorporar a tu demanda y tú en vez de picar parte del contrato y transcribir dato por dato, tú lo que haces copias, pegas y te lo vuelcas en tu demanda. Y es magnífico, porque le dedicas 1 minuto, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues con esta tecnología OCR, muchísimos juzgados ya te piden también que las demandas y las contestaciones vengan en formato OCR, porque ellos vuelcan muchas veces, el funcionario lo que hace es copia y pega los fundamentos de nuestras demandas, nuestras contestaciones para argumentar los fundamentos de derecho de la sentencia, ¿vale? Por eso muchísimas veces ellos piden en formato OCR, para copiar y pegar. ¿Y en qué nos puede servir este formato OCR? Pues como ya he dicho, por ejemplo, para copiar y pegar parte de un documento en otro. El lector de OCR también nos va a permitir poder detectar, por ejemplo, en facturas, ¿vale? Los importes, con otras herramientas que ahora os voy a hacer referencias también. Y que a lo mejor tú puedas escanear la factura y subirlos a un lector, ¿vale? Y que te extraiga los totales y te puede ayudar bastante a la hora de cuantificar, pues, un pleito o cuantificar partidas, ¿vale? Teniendo en cuenta, pues, facturas que tienes que revisar, ¿vale? RPA, otra herramienta. Oye, ¿qué es el RPA? Pues el RPA no son más que las siglas de la robotización de procesos de forma automática, ¿vale? Lo que pasa es que vienen al revés porque vienen las siglas con su homónimo en inglés, ¿vale?
Y no es más que repetir tareas, o sea, las tareas que hacemos nosotros de forma repetitiva las replica un sistema informático, un robot, ¿vale? Que no es más que un programa que tú metes en tu ordenador y te ayuda a, por ejemplo, a gestionar correo electrónico. Tú imagínate que todos los días recibes 100 notificaciones del procurador en 100 correos electrónicos. Pues el RPA te puede permitir esos correos electrónicos leerlos e incorporarlos y archivarlos de forma automática en sus expedientes, ¿vale? Y después, si ya viene más cualificado, si el procurador además te pone el vencimiento y todo, incluso te puede autoagendar, ¿vale? Todos los vencimientos y señalamientos que te indica el procurador en el asunto del email. Pero eso también lo vamos a ver más adelante con un poquito de más detalle. Mira, por ejemplo, Machine Learning. Todo había escuchado, uy, la inteligencia artificial, el Machine Learning. Pues no es más que un OCR, es decir, un lector óptico de caracteres, pero muchísimo más listo. El OCR lo único que hace es copia, o sea, lo que tú has seleccionado te lo devuelve tal cual, y la tecnología Machine Learning, que es bastante más lista, lo que te dice, el texto que tú has seleccionado, como yo ya lo comparo, porque en la tecnología Machine Learning lo que hace es trabajar sobre miles y miles y miles de documentos, de manera que tú le vas indicando cada párrafo lo que significa, y ya el sistema, después de mucho tiempo, te dice, oye, que como yo en muchos documentos he visto que esto significa esto, pues te digo que esto significa esto, ¿no? Entonces, eso, para que lo veáis de una manera gráfica, eso se utiliza muchísimo. La tecnología Machine Learning se utiliza mucho con la revisión de contratos, ¿vale? De contrato, imaginaros, un banco quiere comprar otra entidad financiera y tiene que hacer una due diligence, que se llama, ¿vale? Pues tiene que revisar, pues, infinidad de contratos que tenga con distintos proveedores, con partes, con clientes, millones de contratos que tengas. Pues eso se hace con la tecnología Machine Learning, porque a lo mejor tú puedes revisar 2.000, 3.000 contratos a golpe de clic y te das conclusiones. Pues de todos los contratos que se han revisado, por ejemplo, de arrendamiento, pues en todos son todos de una duración de tanto, con un importe de tanto de renta, la renta se hace mensualmente y además se va alertando, ¿vale? De cláusulas, ¿vale? Que son que están fuera de lo habitual que el sistema haya estado habituado a detectar. Entonces, cuando veo una cláusula que no se le ha parametrizado antes o no se le ha indicado antes que deba leerla, te alerta y dice, oye, y que esta cláusula que hay por ahí yo no sé lo que significa, pero te la dejo a ti para que la revises. El Machine Learning funciona muy bien para esto, para lo que es revisión de contratos y due diligence. Y actualmente estoy participando en proyectos para intentar esta tecnología Machine Learning aplicarla a la gestión de notificaciones judiciales. Es decir, que el sistema sea capaz de decirnos de 100 notificaciones que yo le meto, pues esto es una sentencia, esto es una declaración de firmeza, esto requieren para tasar las costas, esto es una contestación a una demanda o sea, estos nos tienen por contestar la demanda y emplazan para la audiencia previa. Ese es el objetivo también del Machine Learning con muchos software de gestión, y que actualmente estoy trabajando en un par de proyectos en este sentido, a ver si conseguimos que el Machine Learning también lea notificaciones judiciales. Os pongo aquí sistemas, ¿vale?, que nos ayudarían o sea, que incorporan herramientas de OCR, RPA y Machine Learning. Google Cloud y Amazon Web Services tienen herramientas potentes en este sentido. Luminance, por ejemplo, es una de las pruebas, es una de las empresas de Machine Learning con las que he estado trabajando recientemente para temas de notificaciones judiciales. Es extranjero, pero, por ejemplo, Matilda, que también es un robot que está leyendo notificaciones judiciales, es española, ¿vale? La desarrolla la empresa EMC Software Jurídico. Y actualmente solamente lee los monitorios y los verbales de reclamación de cantidad, pero estamos trabajando para ir ampliando a los ordinarios, ¿vale? Así que en breve tendremos, yo creo que muchos sistemas a nuestro alcance con lo que gestionar notificaciones judiciales, identificar las categorías de las notificaciones con tecnología Machine Learning, ¿vale? Claro, yo explico el OCR, el Machine Learning, el RPA, pero tío, y esto aquí cada uno por un lado, esto como, ¿y qué tengo que ir? A cada uno de ellos, que tengo que ir a Amazon y ahora tengo que ir a Google, y esto cómo lo hago. No os preocupéis porque es más sencillo. Hay software de gestión, ¿vale?, que unifican todas estas herramientas en un solo software, y para nosotros es maravilloso. ¿Por qué? Porque te va a incluir el RPA, te va a incluir el OCR, algunos ya están empezando a incluir Machine Learning, los pocos, ¿vale?, porque todavía es una herramienta en desarrollo,
y tú te vas a encontrar con un software de gestión, con un único proveedor que te va a nutrir de todo esto y además es el software que te va a ayudar a gestionar de la forma más óptima tu expediente, ¿vale? Software de gestión en el mercado, MN Program, que seguro que lo conoceréis mucho, Camaleón también, Thomson Reuters, Euritex, Cleos, todos esos tienen software de gestión. Algunos están más enfocados a los despachos, ¿vale? O a gestionar expedientes de ámbito no judicial, lo que son, pues, habitualmente contratos y cualquier tipo que no sea pleito, ¿vale? Y, en cambio, hay otros que están más enfocados, por ejemplo, Cleos y Thomson Reuters están más enfocados al tema de autogeneración de plantillas de contratos, gestión de contratos. Y, por ejemplo, Camaleón, pues, está muy enfocado a lo que es la gestión de procedimientos judiciales, con tecnología que te permite pues incluso detectar con tecnología OCR, tipología de notificaciones y gestionar de forma automática un volumen importante de notificaciones. Bueno, un volumen importante, 30 aproximadamente por ciento de notificaciones. Después tenemos herramientas colaborativas, ¿vale? Que nos permiten trabajar varias personas en remoto, como pueden ser Zoom, que como ahora ya es habitual que todas las reuniones las tengamos a través de Zoom, de Teams, para podernos conectar. Luego también Teams y Google Drive permite subir un documento a la nube y que varias personas puedan ir trabajando a la vez sobre ese documento y se vayan guardando las versiones a tiempo real sin necesidad de estar diciendo, te mando este contrato, revísamelo, yo te lo vuelvo a mandar, lo vuelvo a revisar y ahora te mando la versión 2.0, la versión 3.0 y así vamos. En cambio, estas herramientas colaborativas desaparecen con eso y permiten trabajar a todos de forma activa y conjunta, ¿vale? Y luego ya el culmen de todo esto son los software de gestión compartidos o colaborativos, que es a lo que refería yo antes. Imaginaros que yo soy un despacho que me dedico 100% a pleito, ¿vale? Y que además de dedicarme 100% a pleito, tengo un proveedor principal de notificación, es decir, un procurador que lo tengo personado en el 90% de los asuntos que gestiono. Oye, esto es fantástico. Comparto el software de gestión con ellos, ¿vale? Que es lo que yo hablaba antes. Ellos leen las notis, agendan los vencimientos, los señalamientos, los archivan y yo ya lo tengo todo perfecto. Nada más que para ver, la semana que viene que me vence una apelación, pues ya está. Cojo la semana que viene que tengo una vista y ya está todo archivado, está todo agendado. Entonces, las herramientas colaborativas nos permiten poder trabajar de forma conjunta, en este caso con el procurador, y nos va a ahorrar muchísimo tiempo. Otro software de gestión también colaborativo que tenemos, pues, habitualmente los despachos que trabajan con bancos, entidades financieras, con entidades, con compañías de seguro, con compañías suministradoras. Estas entidades suelen tener unas bases de datos, ¿vale? Unos aplicativos en los que la empresa, ¿vale? Tu cliente te cuelga, pues, toda la documentación e información que es relativa al expediente, de manera que tú ya ahí tienes acceso a todos los documentos sin necesidad de estar continuamente llamando por teléfono, mandando email o preguntando para que te manden, oye, que me hace falta el contrato de fecha tal, que me hace falta el documento tal. Tú ya directamente entras ahí y ya te descargas todo lo que te haga falta, ¿vale? Y luego están las tecnologías que ayudan o sustituyen el asesoramiento jurídico. Y esta es la que nos da más miedo a todos los abogados. Pero, tío, ¿cómo se va a hacer un contrato de forma automática sin que yo lo revise? ¿O cómo va a hacerse una demanda sin que yo la revise? No, la demanda la harás tú, ¿vale? Tú haces la plantilla. Y luego está bien que tú le eches un ojo. Pero se genera de forma automática, ¿vale? El ejemplo que poníamos antes, demandas de cláusula gasto. Tú ya tienes en tu ficha todos los documentos, todos los datos del cliente. Nombre, DNI, fecha de la escritura de préstamo hipotecario, tipo de referencia, el diferencial, el tipo mínimo, los importes de las facturas de los gastos. Y ahora tú ya con todo eso, ¿vale? Tú autogeneras el documento y todos esos datos que tú ya tienes dados de alta en tu expediente se autovuelcan de forma automática, ¿vale? En el borrador de demanda y en un minuto lo tienes ya confeccionado. Tú le echas un ojo, te has quedado con las cláusulas principales, lo que sea, lo revisas y de un golpe y porrazo se te archiva y además el email se manda de forma automática al procurador para que lo presente. Ya está.
Se acabó, no tienes que dedicarle más tiempo. Se ha autogenerado, se te ha autoarchivado el documento y encima se te ha autoenviado al procurador a su presentación. Más rápido, imposible. Más fácil, imposible. Revisión de documentos y notificaciones, lo que hablábamos, la tecnología Machine Learning, que nos ayuda a revisar los contenidos de cara pues, a sucesivas operaciones, ¿vale? Pues una compraventa de 2 empresas y hay que revisar pues toda la contabilidad, hay que revisar pues todos los contratos que se hayan suscrito con proveedores, con clientes, los contratos que todavía los vinculan pues con Machine Learning, con empresas como Luminance, BigML, Kira System, todo eso te permiten, son extranjeros, porque desgraciadamente este tipo de herramientas son más habituales en extranjeros, pero vamos, las páginas se traducen al español y tienen incluso que puedes trabajar con ellas en español sin problema. Y Matilda, que os comentaba antes, que es un robot de gestión de notificaciones del sistema, o sea, del software jurídico EMC. Y Camaleón no incorpora Machine Learning, pero incorpora una tecnología de OCR que permite también detectar notificaciones en un porcentaje también que es bastante interesante. Una vez que ya tenemos vistas las herramientas más habituales y cada uno de los enlaces, de ejemplos de esas herramientas, viene, oye, yo ya las conozco, yo efectivamente me gustaría intentar agilizar mi carga de trabajo. ¿Cómo lo hago? ¿Vale? ¿Cuál es el primer paso? Pues primero tenemos que identificar qué partidas de la carga de mi carga de trabajo pueden ser gestionadas con herramientas digitales, porque todas no lo son, ¿vale? No todas son susceptibles. ¿Cuáles son las más susceptibles de automatizar? Pues tareas repetitivas, ¿vale? Pues que todos siempre hagamos. Archivar. Eso es súper repetitivo. Escaso valor. Tarea de escaso valor, ya me dices esto a mí, qué valor aporta el archivo. Y tiene que ser un resultado predecible y controlable. Archivar. Siempre es la carpeta de un lado, un documento de un lado a otro. Ese es un claro ejemplo de tarea automatizada. Otra. Por ejemplo, recibimos las notificaciones por email, ¿vale? Si siempre son del mismo tipo, el procurador te la manda con el mismo asunto en el email y siempre viene estipulado en el texto del email, sentencia, plazo papelado 20 días. Esa es susceptible de automatizar porque ya viene el contenido y con un RPA lo podemos volcar en nuestra agenda y en nuestro archivo, ¿vale? Otra tarea que facturas. Imaginaros que tenemos conveniado con nuestro cliente que cuando llega la sentencia le mando la factura, ¿vale? Pues entonces, ¿qué es lo que hago? Pues cuando yo tengo determinado el hito de la sentencia, genero la factura de forma automática. Vamos a ver, este mes he recibido 27 sentencias. Pues de estas 27 tengo que mandar ya la factura si quiero cobrar. Pues entonces tú lo que haces es que seleccionas esas 27 sentencias, sabes que tienes que autogenerar la factura, por lo tanto lo puedes hacer de forma automática también, ¿vale? Y ahora aquí a la derecha vais a ver que tenemos tareas administrativas de gestión documental, por lo que he dicho, contabilidad también, las facturas que recibimos de nuestros proveedores, que hay que computar siempre, incluir en contabilidad y tenemos que ver de cuánto es el importe, pues igual, con una tecnología de OCR que os comentaba antes, se pueden leer los importes y de las facturas se pueden autovolcar en contabilidad. Archivo y envío de email periódico. Pues imaginaros que continuamente hay que estar enviando al cliente las sentencias. Pues tú ya tienes configurado en tu software de gestión para que cuando te llegue una sentencia de forma automática se envíe por email al cliente, ¿vale? Elaboración de escritos judiciales, contratos y otros documentos, por lo que hablábamos antes. Si yo, por ejemplo, trabajo con una inmobiliaria que le hago los contratos de arrendamiento de forma similar siempre, contrato de arrendamiento de vivienda, ¿vale? Pues yo ya tengo parametrizado, tengo estandarizado y registrado en mi expediente el nombre de las partes, tengo la vivienda descrita, el importe de la renta mensual, todo eso ya lo tengo de tener en el expediente, y entonces lo autogenero. Por ejemplo, oye, que me ha llegado la sentencia, han pasado los 20 días y tengo que pedir firmeza de no sé cuántos expedientes. Pues igual, hago el escrito de declaración de firmeza. Y como eso, tantísimos ejemplos que se nos pueden plantear porque son siempre repetitivos.
Y después tareas de apoyo a la gestión de los expedientes. Por ejemplo, emisión factura con un hito, lo que he dicho antes, remisión de datos de información al cliente, lo que he dicho antes. Todos estos son ejemplos, pero hay infinitos. Es que el espacio era limitado para poder exponer ideas, ¿vale? Vale, el segundo paso. Ya he visto qué tareas son automatizables. Ahora el segundo paso es, ¿qué voy a conseguir con esta automatización? ¿Vale? ¿De qué me sirve? Pues mira, vamos a aumentar nuestra productividad como comentaba antes. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer más volumen vamos a generar más volumen en menos tiempo. Recientemente uno de los clientes trabajó con un despacho de procuradores a nivel nacional que gestiona carteras importantísimas, tiene un volumen de negocio brutal, son un despacho de procurador con un servicio excepcional y además del volumen de negocio que tiene de forma habitualmente, estas navidades hubo que hacer un traspaso de cartera, ¿vale? Hubo que traspasar 24.000 pleitos de un letrado a otros letrados, ¿vale? Imaginaros la locura, ¿vale? Presentar 24.000 venias. Pues se presentaron y se gestionaron en 15 días, se elaboraron los escritos de venia, ¿vale? Se presentaron en el ENE y obviamente más el volumen de gestión de trabajo, el volumen de trabajo habitual que se tiene en el día a día. Pues eso se pudo hacer gracias a los software de gestión y a las herramientas digitales de las que os estoy hablando. Estos software de gestión, por ejemplo, pues también permite que se puedan revisar 900 notificaciones en un día por una sola persona, ¿vale? Con el autoarchivo, con el volcado de agenda, envejecimiento y remisión de noticias al letrado por email, todo de forma automática, ¿vale? Vosotros seguro que vais a saber cuánto tiempo se tarda en revisar una notificación, 20 o 30, pensad cuánto tiempo dedicáis al día a revisar notificaciones, ¿vale? Si eso lo extrapoláis a más tiempo, pues pensad cuánto tiempo requiere revisar 900 notificaciones, ¿vale? ¿Cuántos días de trabajo? ¿Cuántas horas? Entonces, claro, estas herramientas digitales te permiten un volumen de trabajo que en condiciones normales las personas no podemos hacer porque es que somos limitados en el tiempo. Tenemos que dormir, tenemos que comer, tenemos familia, tenemos que vivir. Así que, por eso. También vamos a tener un aumento en la calidad del trabajo. ¿Por qué? Pues porque si se van a hacer las cosas de forma automática, es menos tiempo que tengo que dedicar, por ejemplo, a archivar. El tiempo que yo dedico a archivar, pues ahora ya no lo voy a tener que dedicar a archivar porque lo va a hacer el software, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues voy a tener más tiempo para estudiar lo que hablábamos antes. Ese contrato que es súper, que no sé cómo le voy a meter mano, porque nunca se me ha planteado un caso igual, tengo que hablar con algún compañero que lleve asuntos de este tipo, porque pues vas a poder estudiar, vas a poder hablar con el compañero, vas a poder meterte en las bases de datos del colegio y mirar doctrina, vas a poder ver cómo plantearlo, porque vas a tener tiempo para estudiar, ¿vale? Evito errores. ¿Cuántas veces nos pasa que por machacar un documento sobre otro que ya teníamos hecho nos equivocamos en el número de autos? Hay que volver a hacer un escrito luego, Susana, diciendo cuando nos viene el escrito, se tiene por presentar pues fuera de plazo, ¿no? Mire usted, y precluido de plazo. No, que yo lo presenté, lo que pasa es que me equivoqué y le puse otro número de procedimiento. Pide la nulidad, el tiempo que se ahorra. O contratos que te equivocas y al meter los datos del cliente, los datos de la finca, los datos y te lo devuelven de nuevo, hay que modificarlo, volverlo a enviar, volverlo a revisar, ¿vale? Optimizamos la gestión de nuestro tiempo. Igual que vamos a destinarlo el extra de tiempo que nos sobra a mejorar la calidad de nuestro trabajo, también a tareas de valor, captar y fidelizar clientes, mantener reuniones. ¿Cuántas veces tenemos que necesitaríamos intentar hacer acciones comerciales y captar clientes, pero es que no nos da la vida para más? Podemos hacer contratos y escritos judiciales de enjundia, lo que hablábamos antes, formación y reciclaje, vamos a tener tiempo para formarnos y sobre todo tiempo para nosotros, que no está de más, cuando también nos hace falta tener un poquito de tiempo para nosotros, ¿vale? Y aumento de rentabilidad, ¿vale? Capacidad para gestionar más volumen con los mismos recursos y aumentar el margen de beneficio. Es decir, si yo ahora gestiono 100 expedientes, ¿vale? Y estoy hasta aquí, no puedo pensar en tener 120 expedientes, porque una de dos, o contrato a otra persona o no lo puedo, es que no es imposible. Entonces, pero tampoco lo que te va a suponer los ingresos de los 20 expedientes extras, tampoco te va a dar para pagar a otra persona. Conclusión, no salgo de mi zona de confort, me quedo como estoy, que no estoy tan mal y me quedo con mis 100 expedientes. Pero con estas herramientas digitales vamos a tener un ahorro de tiempo y vamos a poder hacer más trabajo
con los mismos recursos. Por lo tanto, voy a poder gestionar esos 20 expedientes extras sin necesidad de contratar a otra persona o sin necesidad de ya morir en el intento, ¿vale? Ya hemos hablado de la identificación de tareas automatizables. Tareas de gestión documental, como pueden ser archivos, notificaciones y contratos, remisión de escrito al procurador para su presentación, agendado de señalamiento y vencimiento, también tareas administrativas, como puede ser la contabilización de facturas, emisión de facturas, elaboración de compendio de información o documentación para remitir al cliente, pues porque habitualmente nuestro cliente es una compañía grande y tenemos que tenerlo al tanto de cómo hay, si hay novedades en el expediente. Calidad del dato, pues porque a lo mejor nos piden, oye, que necesito saber de estos asuntos cómo están, si ya tienen sentencia, si no tienen sentencia, si tenemos señalamiento, en qué fase están. Pues también vamos a poder automatizar la elaboración de escritos judiciales, contratos y otros documentos que hemos visto antes y tareas de apoyo a la gestión de los expedientes, como emisión de facturas vinculándolos a hitos, pagos de tasas judiciales y depósitos. Esto es muy interesante. He estado hablando con un software, con Camaleón concretamente, que está desarrollando ahora una herramienta para que directamente los depósitos y las tasas judiciales se puedan pagar de forma automática, porque ya tiene codificados todos los números de cuenta de todos los juzgados, de manera que al tú tener dado de alto un expediente, que es el 27/2020 del primer instancia 10 de Sevilla, pues ya sabes que la cuenta de consignación es X y entonces directamente tú puedes decir pago de tasa de tanto y te lo carga directamente en cuenta y puedes hacer la transferencia y el pago de forma automática. Igual con la consignación de las costas, va a poder hacerse así. Y remisión de documentos al cliente, como hemos hablado antes, ¿vale? Tercer paso, ¿qué herramientas pueden ayudarme a automatizar las partidas de trabajo? Porque yo he hablado del RPA, del OCR, del Machine Learning, a mí me parece estupendo, pero a mí todo eso, ¿cómo lo puedo utilizar? ¿A mí en qué me puede ayudar? ¿Y cómo me puede ayudar en mi carga de trabajo? Pues lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Dentro de las tecnologías de optimización de la gestión, habíamos hablado del OCR, del RPA, del Machine Learning, ¿vale? Y ahora ya aquí María va a compartir, ahora va a empezar a compartir ejemplos, ¿vale? Para que vosotros podáis ver gráficamente cómo nos pueden ayudar, ¿vale? OCR, reconocimiento óptico de caracteres. Pues miren, esto nos va a permitir identificar automáticamente caracteres del alfabeto, como hemos estado hablando antes, para luego almacenarlos en forma de datos y poderlos tratar. Por ejemplo, ya hacía referencia a este ejemplo yo antes, extracción de datos de una factura devolviéndolos en un Excel, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo que he extraído de Amazon Web Services, es totalmente gratuito, se puede utilizar, lo podéis utilizar a modo de prueba de forma gratis y dependiendo del volumen de documentos que queráis subir y la asiduidad, pues ya sí tiene una tarifa, pero vamos, que se puede mirar y son precios asequibles. María, por favor, si pudieras poner el vídeo. En este caso he subido justificantes de pago de depósitos de recursos de apelación y recursos de reposición. Que teníamos tenía un cliente que tenía que hacer un desglose de todas las tasas, de todos los depósitos que había pagado y había que ir mirando justificantes uno por uno, ¿vale? En este caso lo he hecho con 5 justificantes o creo que eran 10 para que vosotros veáis el ejemplo. Tarda un pelín, ¿vale? Porque tiene que leer todos los datos que incluye los justificantes. Y además utilizar los justificantes porque por el tema de protección de datos que no podía aportar facturas ni podía aportar nada. Los datos que han salido en la cabecera al principio son los propios datos que aparecen en la página de Amazon. Esos datos que estaban escritos de forma manuscrita no estaban subidos por mí. Entonces, claro, por el tema de protección de datos también estaba muy limitado. Tarda aproximadamente un minutillo, pero ahora vais a ver cómo nos devuelve el texto. Si os metéis en la página de Amazon Web Services, tal y como veis ahí abajo, tenéis que meter Textra, ¿vale? Y aquí lo tenemos. Son todos justificantes de pago, de los depósitos, de las tasas, perdón, para apelar. Tú te vas metiendo en cada uno de los campos, ¿vale? Y en formulario es donde te van a venir desglosados cada uno de los textos que ha ido identificando. Y ahí, donde pone buscar, yo consigno la palabra importe y me devuelve ya los importes de todos los documentos, de los 5 documentos que le he dado a leer, que eran de 50 y de 25 euros. Y esos datos los copio y los puedo pegar bien en un documento Excel, como hago aquí, y ya luego tú lo puedes tratar
para luego hacer un sumatorio, o bien lo puedo pegar en un documento Word, que igualmente lo puedo tratar. Por lo tanto, te permite, imaginaos, tenéis pues una fecha de factura porque tenéis que cuantificar unos gastos de alimentos, ¿vale? Y tenéis que determinar cuáles son los gastos habituales del núcleo familiar para determinar la pensión de alimentos. Y te ha pasado a tu cliente una fecha de factura que tú no sabes cómo va a hacer, te la ha mandado por email y tú, pues entonces tú coges y te vas a Amazon Web Services e intentas. Sí que es cierto que hay muchos, los que están escaneados por el escáner en modo tradicional no los va a leer, pero los que vienen en PDF, tal y como he explicado antes, que ya está generado el documento vía informática, los va a poder leer de forma perfecta. Y tú lo subes y te devuelve unos datos que tú luego ya vas a poder coger en un Excel, lo suma, lo resta, lo quita, lo pone y además sin equivocarte, porque los sumatorios de los Excel es que uno no se equivoca. Otro ejemplo, RPA, automatización robótica de procesos, replica tareas repetitivas y de escaso valor de forma automática. Por ejemplo, el archivo de los documentos. Podéis encontrar que RPA está más aplicado a casos concretos, encontrarlos de forma independiente es más complicado. Lo ideal es hacerlo a través de software de gestión. Pero vamos, podéis encontrar en IBM Automation Anywhere, también te permite la automatización de estos documentos de gestión de procesos con el RPA. Y aquí os voy a poner del software de gestión de Camaleón. María ya nos ha puesto aquí el vídeo. Tenemos 4 notificaciones. Bueno, en este caso son 8, perdón. Y anexándolos y dándole al muelle, lo que hace es que se archivan en su expediente las notificaciones de forma automática porque ya antes le hemos asignado el tipo de notificación que es, si es una sentencia, si es una firmeza, la notificación que sea, ¿vale? Y ahí se coló una porque tuve que editarla y se me coló, pero el resto son todas notificaciones a las que he borrado los datos personales y directamente se vuelcan en el expediente, se archivan y además se agendan de forma automática los plazos que tenga detectado el sistema. Por lo tanto, es una gozada. Imaginaros que recibí pues 100 notificaciones diariamente del PROCU. Obviamente el 100% no se va a poder hacer con este sistema porque el sistema nos detecta el 100% de las notificaciones, pero tiene un porcentaje gracioso. Vamos, yo, por ejemplo, con un cliente con el que estoy trabajando, con Camaleón, hemos conseguido optimizar alrededor del 30% de las notificaciones se hacen de forma automática y te las archivas y el vencimiento viene en la agenda. Sí que es cierto que hay que revisarlas antes, pero no es lo mismo revisarlas teniendo ya asignado una categoría que es simplemente con el visor y se mira muy rápido, que tener que ir abriendo una por una desde el email, abre el documento que te han mandado el PROCU. Esto lo que hace es que directamente se gestiona desde el software de gestión y muchísimo más rápido. Machine Learning. Pues tenemos desarrollo de técnicas que permiten a las computadoras aprender a leer e identificar estipulaciones y tipos de contratos y notificaciones, lo que hablábamos antes de la famosa Matilda que ya he comentado antes. Luminance, PicML y Kira System están más especializados en temas de contrato y Matilda de MC Software Jurídico está centrada en notificaciones judiciales. Y María, por fin, vamos a ver una demo. Os presentamos a Matilda, el robot virtual de MC capaz de leer e interpretar resoluciones judiciales. En este vídeo os enseñaremos cómo probar a Matilda con vuestros propios documentos. Una vez registrados en la web de Matilda, nos conectamos al entorno de pruebas usando la dirección que le habrá sido facilitada en el mail de bienvenida. Probar Matilda es tan fácil como subir una notificación con cabecera del Exnet. En esta versión de prueba es necesario conservar el nombre original del archivo. Clicamos en el botón Nueva evaluación y subimos primero la cabecera en el campo indicado. Luego la resolución. Y sin necesidad de hacer nada más, Matilda las procesa en unos segundos. En la pantalla de resultados nos muestra un resumen de lo más destacado de la resolución, el porcentaje de fiabilidad y los detalles más importantes, tales como los plazos, importes, partes, etc. Para más información, podéis contactar con nosotros a través de nuestras redes sociales o por mail a matilda@emcsj.com. Rocío, te he quitado el micro, tienes que volver a activarlo.
¿vale? ¿Está ya? Sí, sí. Ah, perfecto. Que se duplicaba el sonido con el vídeo de Matilda, que era lo único que tenía, ¿vale? Gracias, María. Pues como podéis ver, Matilda, cuando termine ya de desarrollarse y de funcionar al 100%, va a poder aligerar bastante la carga de trabajo de gestión de notificaciones judiciales. A día de hoy solamente lee, como he referido antes, en asuntos de reclamación de cantidad, de verbales y monitorios, pero no lee las sentencias. Y ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando con ellos, a finales de semana tenemos una reunión porque lo que estamos es trabajando para poder aumentar los ratios de lectura y que no solamente se limite a este tipo de procedimientos. Queremos que ya empezar a trabajar con procedimientos ordinarios y además de otras tipologías. Y después vamos a tener también tecnologías que ayudan o sustituyen el asesoramiento jurídico, pues elaboración automática de contratos y escritos judiciales. A través de un sencillo cuestionario, el software va generando documentos personalizados dependiendo de la respuesta y sin errores. Beagle Legal es una empresa española que ofrece servicios en este sentido y funcionan gratamente muy, muy bien. Tú metes los datos inicialmente, tú por ejemplo tienes tu plantilla de un contrato de arrendamiento como he dicho antes y tú vas metiendo tus datos y se va autogenerando. Te va pidiendo nombre, te va pidiendo dirección, objeto del contrato. ¿Qué pasa? Que eso es si tú no lo tienes vinculado a tu software de gestión o a un Excel, porque lo puedes tener vinculado a un software de gestión o un Excel y entonces lo que hace es que los datos que tú ya tengas volcados en el software o en el Excel directamente ya los toma como referencia y lo autocompleta en la plantilla, por lo tanto también te ahorras ese proceso. No he podido aportar vídeo de esta demo porque tengo pendiente verlo con ellos. No me han llegado a mandar la demo. Si queréis y se lo decís a María, si seguís interesados, en cuanto a mí me hagan llegar la demo, os la circularizo sin ningún tipo de problema. Y luego hay muchos software de gestión que esta opción la incorpora. Por ejemplo, Cleos, por ejemplo, autogenera documentos, Camaleón también. Ya son muchos los software que te ofrecen estas posibilidades. También podemos encontrar como Beagle Legal, Contract Express, Legal Smart Documents, que cada una son la herramienta de Thomson Reuters y de Wolters Kluwer, que todos conocemos porque son bases de datos con las que habitualmente trabajamos los abogados. Y luego tenemos revisión de notificaciones y de documentos. En este sentido ya he hablado antes de Matilda, de Luminance y de BigML. Y me gustaría mostraros, por favor, María, una demo de Camaleón, del sistema que tienen ellos de detección de notificaciones con tecnología OCR. Lo que tú tienes son unas notificaciones cualquiera, tú las subes, no las tiene identificadas todas, pero yo, por ejemplo, he cogido 10 eran 8 al azar y ha dado la casualidad que estas 8 sí las tiene la tipología estandarizada. Y cada número, cada categoría corresponde pues a un tipo de resolución. Por ejemplo, el 1 pues a una sentencia, el 2 a firmeza, el 3 cada tipo de resolución, cada hito tiene asignado una categoría y luego esto enlaza con el otro vídeo de Camaleón que hemos visto que lo autoarchiva en su expediente, ¿vale? Y los vencimientos lo agenda también. Sí que es cierto que requiere una revisión posterior, o sea, asigna una categoría y vaya, no suele fallar algunos casos, ¿vale? Pero si se parametriza bien, son pocas las que hay que modificar. Pero sí, obviamente exige una revisión. ¿Por qué? Porque al principio del sistema hay que indicarle cuáles son las notificaciones y las categorías que tiene que detectar y hay que ir haciendo catas y revisiones para efectivamente confirmar que la categoría que asigna el sistema es la correcta, ¿vale? Pues así, a grosso modo, os he mostrado algunas de las herramientas que de forma más significativa, es que utilizo mucho la palabra, de una forma más importante puede ayudarnos a la gestión de nuestro trabajo. Y ahora viene la siguiente cuestión. ¿Qué software de gestión tengo que elegir? Pues primero hay que hacer un ejercicio muy claro, que es ver el que se adapta mejor a mis necesidades, pero para eso tendré que saber cuáles son mis necesidades. Es decir, tengo que revisar mi proceso interno y ver primero si me dedico a pleito.
si me dedico a contratos, ver los flujos de trabajo, quién me provee de la información, si la información me llega en forma de email, si en los asuntos me vienen siempre iguales, si no, si me lo da el cliente, todo en formato papel lo tengo que escanear, identificar los cuellos de botella, ver a qué tareas dedico la mayoría de mi tiempo y qué partidas requieren de mayor recursos para su gestión. Y luego, si están dentro de la categoría de tareas automatizables, tal y como habíamos definido en la página de la presentación, que hablaba de repetitiva, de escaso valor, pues entonces podemos ver que efectivamente esa sería una buena tarea para automatizar. Confirmar eso, que sean partidas automatizables y definir qué es lo que pretendemos que el software haga por nosotros. Por ejemplo, identificar y autoarchivar las notificaciones con el agendado de los vencimientos. O revisión de contratos para due diligence, elaboración de contratos tipo o elaboración de escritos judiciales, revisión automática de correo al procurador para que presente los escritos, presentación automática de escritos vía LENNET, porque estos software también directamente te permiten la presentación en LENNET. Todos esos son tareas que podrían ser valoradas a la hora de tener que elegir el software de gestión. Y ejemplos de software de gestión, pues MN Program, Camaleón, Thomson Reuters, Suritex, Clio, hay millones. He mencionado unos cuantos, los más comunes, porque es que no me cabían ya más en la página. Y tenemos que confirmar que el software ofrece en sus paquetes las herramientas digitales que efectivamente requerimos. Y cuarto paso, ¿cómo podemos implementarla? Pues muy fácil. Una vez que tenemos claro las partidas que tenemos que automatizar y qué es lo que necesito del software, pues buscar software que incorporen esas herramientas. Luego, hacer un estudio de mercado, porque hay algunos que son más económicos y otros que valen un poquito más. Pero claro, los que valen un poquito más suelen incorporar paquetes más premium con herramientas mucho más complejas y que nos pueden ayudar todavía mucho más en la gestión de nuestro trabajo. Y también es importante valorar y hablar con los software si ante peticiones concretas que yo tenga, pues porque tenemos una carga de trabajo muy habitual, que el software no la tiene desarrollada o que de repente empezamos a trabajar con un cliente que nos sobrecarga con una partida de trabajo muy concreta que inicialmente el software no lo contempla, si nos lo pueden desarrollar y si pueden ayudarnos a introducir mejoras para gestionar esa carga de trabajo. Eso es muy importante. Contactar con el proveedor que nos haga una demo y si efectivamente nos satisface y se ajusta a nuestro presupuesto, pues contratar, implementar y parametrizar, ¿vale? La pregunta aquí, marco en subrayada, negrita y con exclamación, parametrizar. ¿Qué es parametrizar? Pues es definir el proceso que debe seguir el sistema, indicándole previamente los datos y elementos que debe identificar para generar una determinada respuesta previamente definida. Muchas palabras, para que me entendáis. Tengo que decirle al sistema cómo tiene que identificar una notificación que me manda el procurador, que debe tener en cuenta para archivarla en su expediente y tenemos que decirle que cuando vea firmeza sentencia es una firmeza, que cuando es sentencia, es sentencia. Eso es parametrizar, decirle al sistema lo que tiene que hacer. Luego, si quiero generar un escrito y mandárselo al procurador de forma automática, decirle al sistema, oye, que quiero que este escrito que ya ha generado la plantilla, cuando yo lo genere con los datos del cliente que ya me aparecen en el expediente, que quiero que me los vuelque, que de forma automática me lo envíe a este procurador. Eso es parametrizar, indicarle al sistema qué es lo que tiene que hacer. Envío automático de email, autogeneración de escritos, autoarchivo, los ejemplos que he ido diciendo. Por ejemplo, si viene una sentencia y el sistema nos detecta sentencia, que si es civil, que me compute 20 días de plazo para apelar, que si es contencioso administrativo, que me compute 15 días para apelar y lo incorpore de forma automática en la agenda. Y hablábamos antes de los software de gestión compartidos y colaborativos. Pues con el cliente, lo que hablábamos, pues subimos datos para que ellos estén al tanto de las novedades y los avances de los expedientes y ellos los nutren también y nosotros tenemos acceso a los datos, de la información que nos hace falta para asumir con buen criterio jurídico y poder asumir con toda la información, poder asesorar al cliente con toda la información necesaria. Pros, pues fácil acceso de información para ambas partes. Contras, que hay que nutrirlo con cada avance para mantenerlo actualizado, aunque se permite las importaciones masivas. Es decir, que si tú pues tienes un mogollón de avances en tu Excel
en tu software, puedes sacar un Excel y hacerlo llegar al cliente para que ellos de forma masiva importen la documentación de una sola atacada del informe. Y con el procurador, lo que comentaba antes, compartir el software de gestión y ahorrarnos la tarea duplicada de gestionar diariamente las notificaciones que ya previamente ha gestionado el Procu, ¿vale? Que sí que es cierto que vamos a tener que adquirir un software de gestión, el mismo software que ellos tengan, pero si yo, por ejemplo, me nutre del 90% de los asuntos y tengo 2 personas al día, 2 administrativos, íntegramente leyéndome las notificaciones, pues cuando yo veo el precio del software al mes, pues obviamente no tiene nada que ver con los sueldos de estas de 2 personas, que además esas 2 personas se van a poder dedicar a tareas que no puede hacer el sistema, como por ejemplo reclamar pago, llamar por teléfono, hablando con los clientes, oye, mira, que me debe esta factura, eso no lo puede hacer el software. En cambio, a la persona que te ayuda como administrativo en la oficina, sí te puede ayudar, ¿vale? Y bueno, ya con esto terminamos. La conclusión es por qué debo introducir herramientas digitales en la gestión de mi despacho. Espero que os haya quedado claro que es porque nos va a ayudar a ahorrar el tiempo y nos va a aumentar la rentabilidad, nos va a permitir hacer mucho en poco tiempo utilizando los mínimos recursos posibles y sin restarle calidad. Esta utilización de herramientas digitales nos va a ayudar a optimizar nuestros procesos, va a exigir de un análisis previo de nuestros procesos y la pregunta que arrojaba al principio, ¿deberíamos los abogados revisar nuestros procesos tal y como venimos haciéndolos desde siempre? ¿Son los más adecuados? Y dejo ahí la pregunta que lanzaba de gestionar diariamente las notificaciones que ya gestiona el procurador con carácter previo. Antiguamente tenía sentido porque no se podían compartir en ningún lado. Hoy ya se comparte todo a nivel digital en los sistemas informáticos, por lo tanto, tiene sentido que dupliquemos esa tarea todos los días. Y con esto espero que esta presentación os haya ilustrado un poco, os haya dado ideas sobre las herramientas digitales, cómo nos pueden ayudar y sin más daros muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestra atención y espero que cualquier cosa, dudas que se os surjan, que hagáis las preguntas que necesitéis, que yo encantada de responderlas. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Un poquito de agua, que creo que te lo mereces. Gracias. Y tenemos unas cuantas preguntas por el chat, ¿eh? Hay algunas más tech, así que te están poniendo a prueba, ¿eh? Así que, bueno, voy a empezar con la primera de Pedro Madrigal, que dice, ¿qué opinas de las opciones que permiten los software de gestión el acceso del cliente a su expediente? ¿No crees que es un servicio realmente extremo para el abogado o abogada en cuanto a exigencia y tiempos en los expedientes? Claro, es que dependerá del tipo de clientes que tenga y porque obviamente tener ese tipo de software cuando tú eres un despacho tradicional en el que el cliente viene a visitarte habitualmente a la oficina, tener que desarrollar, y tú eres un despacho pequeño, mediano, tener que desarrollar una herramienta en ese sentido, tiene sentido. En cambio, si tú, por ejemplo, eres una empresa como, por ejemplo, Reclamador, ¿vale? Que son empresas que están allí, que te reclaman tus cláusulas gastos, tus cláusulas sueldos, no saben ni dónde está, pero tú entras al sistema y puedes tener acceso. ¿Por qué? Porque tú no tienes un abogado con el que hablar. En ese sentido, esas herramientas sí tienen un porqué. Pero si tú eres un despacho tradicional en el que todavía tratas a tus clientes de forma tradicional, gastar o invertir una partida económica importante, porque este tipo de herramientas son costosas, para que tu cliente pueda acceder cuando tú tienes una persona al teléfono diariamente que le puede decir, oye, mira, aquí tenemos sentencia, no tiene mucho sentido. Hay despachos que efectivamente dentro de su modelo de negocio esta herramienta es fundamental, pero para otros no. Entonces habrá que ver a qué nos dedicamos, cómo lo hacemos, cómo lo gestionamos y si efectivamente va a resolver un problema de mi cliente y mío. Bien, voy a seguir con Pedro, que ha lanzado otra, que es, ¿no crees que la utilización de Contract Express o Machine Learning son utilizadas para asuntos muy commodities o modelos fijos de contratos o demandas? Sí, por supuesto, pero es que realmente ha llegado un momento en el que hemos tendido a especializarnos. Es decir, el que lleva familia le sale un penal y dice, penal. Mira, mi compañero con el que yo compartía despacho hace 10 años, él lleva todos los penales, yo se lo doy a él y él, yo le paso. Y en cambio él, como yo llevo familia, me pasa a mí la familia. ¿Qué pasa? Pues que al final, efectivamente, utilizamos casi siempre los mismos modelos de plantilla, los mismos modelos de contrato. ¿Por qué? Porque habitualmente tendemos a realizar
o a gestionar los mismos tipos de pleitos. ¿Por qué? Porque también optimizan nuestro tiempo, ¿vale? Sí que es cierto que hay despachos que llevamos de todo y para ese tipo de herramientas, para ese tipo de despachos, pues las herramientas habrá que utilizarlas obviamente para la generación de lo que sabemos que es más similar, lo que es más repetitivo. Por eso hablaba que es fundamental a la hora de automatizar partidas que sean repetitivas. Es decir, si tú firmas un contrato de un tipo cada 2 por 3, sí. Si tú lo firmas de igual a breva, no tiene sentido. Bien. Bueno, comentar que Luis Jiménez ha preguntado por subvenciones o ayudas para la digitalización de despacho. Desde Abogacía Española hay un plan de recursos digitales, toda la información está ahí y sobre todo es formación. O sea, más que subvenciones, mucha formación. Pero bueno, los requisitos los he puesto ahí. Comenta Jesús Borelazo que si tienes algún modelo, bueno, primero que muchas gracias, muy interesante, Gracias. que si tienes algún modelo de protocolo o procesos digitales para incorporarlos a su despacho en este. Pues básicamente el que he puesto aquí, el protocolo es ese, es primero analizar mis procesos internos. Tengo muchas tareas repetitivas, tengo cuellos de botella, gestiono de forma diaria tareas repetitivas que no aportan valor y que son siempre de la misma manera. Sí, esas son un buen candidato para automatizar. ¿Sus respuestas son predefinidas? ¿Son siempre las mismas soluciones? Sí, maravilloso. Pues del tirón me voy. Ahora, tengo que ver, yo que me dedico a litigio, pues tengo que buscar un software, ¿vale? Que me nutra de herramientas que me permitan gestionar notificaciones judiciales, como por ejemplo Camaleón. Que no, que lo que me dedico es a contratos, pues Thomson Reuters, Cleos, tienen otro tipo de herramientas que te permiten fácilmente generar contratos y gestionar expedientes de esa manera. Claro, entonces tú ya a partir de ahí, pues ya empiezas a buscar cuál es el software que se adapta más a ti, si no cualquier consultor legal tech en este sentido puede ayudar. Que de hecho, bien. Perfecto. Y ya creo que va a ser la última porque no están ya más tranquilitos. Antonio Silva dice si existe algún software de gestión que trabaje con gestión de tareas. Entiendo que tienen que estar, por todas las herramientas que tú has comentado, es la suma de varias herramientas, ¿no? No, cuando habla de gestión de tareas entiendo es cuando son varios los miembros integrantes de un despacho y que cada uno tiene asignado una tarea u otra. En los software de gestión sueles tener predefinida la función de trabajar por tareas, de manera que ha llegado una sentencia de un expediente de fulanito, ¿vale? El expediente le va a salir a fulanito, no le va a salir a todo el mundo, porque esto es una locura. Si ha llegado, vence un contrato que hay que prorrogar y ese expediente es de sultanito, eso le va a llegar a sultanito, no nos va a llegar a todos porque entonces ya te vuelven loco. Después hay otras formas de trabajar también, despachos que hay personas que gestionan la agenda completa, aunque efectivamente salten las tareas a cada una de las personas que llevan el expediente, pero aparte se gestiona de forma íntegra la agenda para confirmar que todo queda resuelto en el día y también te permite compaginar ambas modalidades. Bueno, ya no hay más preguntas, muchas gracias, muy interesante, están aquí comentando. Entonces, ha comentado José Manuel Baldayo, que es el responsable de formación, que próximamente habrá un taller práctico para aprender a utilizar correctamente las bases de datos de nuestro colegio, que es lo que has comentado al principio, que tanto en Málaga como aquí en Sevilla pues tenemos convenios con grandes editoriales y de esta manera, bueno, pues tenemos acceso a esa documentación. Entonces, bueno, pues lo reitero. Y Rocío, muchísimas gracias, estamos a tiempo, antes de las 8:30. Bravo, así que... Muchísimas gracias a vosotros. La verdad es que es un placer y sobre todo porque como yo lo he padecido, yo me he tirado, llevo 20 años ejerciendo, los últimos 5 con herramientas digitales y los anteriores, yo lo pienso y se me hubieran caído en lágrimas si alguien me hubiera dicho, oye chiquilla, que utiliza este software que te puede ayudar en esto, utiliza esto y hasta que la necesidad no te come, pues no empiezas a familiarizarte con ellas y luego digo, joder, qué tristeza que me tenga que ver yo metida en una dinámica de no llego a más para tener que tirar de ellas cuando realmente deberíamos tener todos los abogados esta visión y ya luego valorar. A mí me parece muy bien que el que quiera morir en el intento muera, pero que sea
porque quiere, no porque no encuentre otra manera de gestionar su trabajo, que muchas veces que no da para más, que no puedes contratar más gente que te ayude o entonces ya las cuentas no te salen. ¿Por qué? Porque la gastan contar. No, exacto. Básicamente, de todas formas, también es muy interesante lo que has comentado, que todas estas grandes herramientas ofrecen demos. Sí, Que sí. hay veces que esa pequeña planificación y ese perder el tiempo, yo que soy una early adopter que viene una herramienta nueva y me pongo a probarla constantemente, eso te va generando un aprendizaje que ya rápidamente detectas cuándo te conviene más una, y si no, bueno, pues alguien del despacho que se ocupe precisamente de agilizar determinados procesos. Claro que sí. Pues Rocío, muchísimas gracias a todos los que habéis aguantado hasta el final, que realmente esta charla ha sido bastante interesante, sí, y que, bueno, que será colgada en YouTube y que nos vemos en la próxima formación, que es el martes que viene, a través del canal de YouTube del colegio. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y gracias al Colegio de Abogados de Sevilla por brindarme esta oportunidad. Gracias, María. De nada, Rocío. Chao. Adiós.